Muy bien, ahora sí. Vanessa Peralta Chañé. Ya está. Muy bien, empezamos, arrancamos, muchachos. A ver, vamos a ponerle, ahí está grabando, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a bajarnos esto. Estábamos en la guía de remisión, estaba comentando en la guía de remisión. Entonces, la guía de remisión es un documento importante. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros enviamos mercadería, ¿no es cierto? Compramos algo, tenemos que para poder trasladarlo de un lugar a otro, necesitamos pues, ese documento base que es la guía de remisión, la factura y la guía de remisión, ¿no es cierto? Para poder justificar el traslado, ¿no? Si no, no podríamos justificar el traslado. A ver, Rosemary Anyaya y Katy López. ¿Listo? Entonces, la guía de remisión, acá vamos a ponerle, es un documento que nos sirve para solicitar el traslado de bienes, ¿no es cierto? Y es de uso obligatorio, ¿no es cierto? Por la SUNAT. Listo. Es importante. Vamos a poner. Todos los contribuyentes que tengan un negocio o una empresa, excepto los que se encuentran en el nuevo RUS, ¿no es cierto? Y requieran trasladar sus bienes por diversos motivos, deben emitir esta guía. Solamente los que no pueden emitir esta guía son aquellos que se encuentran, los que se encuentran en un nuevo RUS, ¿listo? Son los exceptuados de emitir, no pueden emitir en realidad la guía de retención, ¿no? ¿Listo? Pero los demás sí. Todos los que se encuentren, por ejemplo, en el régimen especial, el régimen hipotributario, ¿no es cierto? Régimen general, sí tienen que emitir guía de remisión. ¿Listo? Remitente. Muy bien. Nos vamos a los tipos de guía, ¿ya? Acá vamos a leer primero. Hay dos tipos de guía. Guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. ¿Listo? Guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. Muy bien, la guía de remisión remitente dice, bueno, primero le damos lectura, dice, la emite el propietario de los bienes, ¿no? El remitente, al inicio del traslado. Esta guía se emite cuando se hace una venta, se presta un servicio que incluye la transformación, ¿no es cierto? Se cede en uso o se traslada bienes entre locales de la misma empresa. O sea, cuando trasladamos bienes, por ejemplo, de un almacén de la empresa a otro almacén de la misma empresa, tenemos que utilizar la guía de remisión también, ¿no? Para poder enviar, ¿no? La guía de remisión remitente. También emite el consignador en entrega de bienes de los datos en consignación. Consignador, ¿no? Los datos de consignación. Es decir, cuando el dueño traspasa la posesión de su mercadería a otra persona que se llama consignatario, que se convierte en un agente del dueño para poder vender la mercancía y en la devolución de los bienes no vendidos por el consignatario. ¿No es cierto? Eso ya es la consignación. ¿No es cierto? Es básicamente, son las ventas que se realizan a través de terceras personas. Entonces, eso se llama consignación, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Consignación. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a preguntar, ¿eh? Eso, ese término de consignación, a ver, ¿cómo estamos? A ver, empezamos a preguntar. A ver, Erika Anixa. Erika Anixa, Profesor, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué cosa es una profesor, consignación? lo que estaba explicando ahorita, profesor. Dame un ejemplo. Un ejemplo dijo profesor, por ejemplo, ¿cómo le explico? A ver, Por intenta. ejemplo, una persona, mm, eh, se me fue, profesor. A ver, vamos a ver un ejemplo simple, ¿eh? Cuando tú has estado en el colegio, Erika Anixa, ¿han hecho actividades? ¿No han hecho actividades? Sí, profesor, por Ya, ejemplo,
para participar así en danzas. Ya está. Entonces, has ido, por ejemplo, a un depósito, digamos, ¿no? Para poder, por ejemplo, proveerte de gaseosas, ¿no? ¿Sí o no? Es una Ah, actividad. sí, Y lo has sacado a consignación. ¿Qué significa consignación? Tu promoción ha decidido que va a vender, pues también va a ser una especie de, va a vender comida en esa actividad para generarse fondos, ¿de acuerdo? ujú, Ya está. Entonces, ¿qué significa consignación? Vas al depósito de la gaseosa, ¿no es cierto? Y le dices, señor, al dueño del depósito, le dice, señor, quiero gaseosas. Deme, por ejemplo, a ver, quiero 20 cajas de gaseosas, ¿de acuerdo? sí, Ya está. Te da las 20 cajas de gaseosa, ¿no es cierto? A tu promoción, y tú las llevas, pues, al estadio, al parque, donde están haciendo la actividad, ¿no es cierto? sí, Ya está. Entonces, él te dice, te voy a dar 20 cajas, ¿no? Están bajo tu cuidado, ¿no es cierto? Muy bien. ujú, Lleva las 20 cajas y de las 20 cajas vendes 15 cajas, ¿no es cierto? ¿Qué sí. pasa con las otras 5 cajas que no has vendido? Tengo que devolver, profesor, o Exacto, o sea, liquidas sobre lo que vendes y devuelves lo que no has vendido, ¿no es cierto? sí. Eso se llama consignación. ¿Me has entendido? Sí, profesor, es que no sabía cómo explicar Ya lo está. que estaba. En las empresas también se da exactamente la misma figura, ¿no es cierto? En las empresas también se da la misma figura. Por ejemplo, mira, a ver, tú eres vendedora, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, cuando explicamos la consignación, vamos a ver. A ver, a ver, digamos, Leche Gloria, tú puedes pedir ser consignatario, ¿no es cierto? Consignatario de Leche Gloria, ¿no? Leche Gloria te puede dar a ti, por ejemplo, una cierta cantidad de mercadería, ¿no? Ya, y te dice, tú me vas a ir pagando de lo que vendes, ¿no es cierto? Vas vendiendo y me vas pagando, me vas liquidando sobre lo que vendes. Claro que ahí tienes que descontarte pues, tu ganancia, ¿no es cierto? ¿De acuerdo, Erika de Anexa? Sí, profesor. Ya, ¿eso cómo se llama? Se llama consignación. Entonces, cuando Leche Gloria te envía la mercadería, ¿no es cierto? Te envía las cajas de leche. Entonces, por ejemplo, de Arequipa a Santo Tomás o de Cusco a Santo Tomás, te tiene que enviarte con una guía de remisión, ¿no es cierto? Sí, Y una guía de remisión remitente. ¿Por qué? Porque eso demuestra el traslado de los bienes, ¿no es cierto? Listo. sí, ¿Está profesor. claro? Muy bien. Sí, profesor, sí me quedó Listo. clarísimo. El remitente debe hacer una guía de remisión por cada lugar o destino de los bienes, ¿ah? ¿Listo? Cada vez que traslada los bienes, ¿no es cierto? Se tiene que hacer una guía de remisión. ¿Listo? Es por cada destino, por cada destinatario. No es una sola. Sí, traslado varias veces, ¿no? Varias veces. Traslado muchas veces, tantas veces como traslado la mercadería, tengo que hacer la guía de remisión. Se acabó. Excepto cuando para un mismo destinario existen varios lugares de entrega de bienes, ¿no? En este caso, podrá sustentar el traslado con una sola guía de remisión que detalle todos los lugares de entrega. Cuando son varios, voy a entregar mercadería a varias empresas, ¿no es cierto?, que trabajan conmigo, entonces tengo que hacer una guía de remisión por cada empresa donde estoy enviando. Pero si solamente contrato con una sola, ¿no? Con un solo cliente que tiene varios locales, solamente hacemos una sola guía Michelle, trabajo para llevar. y en esa guía de remisión tengo que indicar pero los lugares donde voy a ir dejando en los locales de mi cliente, ¿no? Todos los locales de mi cliente donde voy a ir dejando la mercadería, ¿no? Esa es la guía de remisión. Entonces, lo importante, en cuanto a la guía de remisión remitente, nos indica lo siguiente, que la emite el propietario de los bienes, ¿de acuerdo? Que traslada. Listo. Ahí está. Esta guía se emite todas las veces que nosotros vendamos, prestemos un servicio que incluye la transformación, ¿no es cierto? Se cede en uso o se traslada los bienes entre locales de la misma empresa y otros. Ahí es cuando utilizamos la guía de remisión. Pero también
cuando le emite el consignador en la entrega de los bienes en consignación. Ya hemos visto qué cosa es una consignación, ¿no? El dueño de las mercaderías me da para vender, ¿no? Entonces me tiene que emitir una guía de remisión, ¿no? La consignación es liquidar, gana un porcentaje sobre las ventas, ¿no? Pero liquido sobre lo que he vendido, ¿no? Nada más. Soy como una especie de comisionista, ¿no? Cuando el dueño traspasa la posesión de la mercadería a otra persona consignatario que debe convertirse en un agente, ahí está, a ver, agente, se convierte en un agente, en un comisionista del dueño de la mercadería, ¿no? Ahí se emite la guía de remisión. Ahora, el remitente, que es el que envía, debe hacer una guía de remisión por cada lugar, ¿no es cierto?, donde se lleva la mercadería, ¿no? Si son varios destinatarios, yo envío, por ejemplo, yo soy distribuidor en Arequipa y envío mucho, por ejemplo, soy una ferretería enorme aquí en Arequipa y envío productos ferreteros a Santo Tomás, ¿no es cierto?, a todas las ferreterías, ¿no es cierto? Entonces, son diferentes empresas en Santo Tomás que tienen ferreterías. Entonces, por cada uno, le tengo que hacer su guía de remisión. ¿Listo? Ahora, excepto cuando solamente hago una. Cuando solamente tengo un cliente, por ejemplo, yo puedo, a ver, tengo un cliente, digamos, a ver, un distrito de Santo Tomás, vamos a ver, no, Velille. En Velille hay una persona que tiene varios locales en Velille, varias ferreterías, ¿no? Pero es de un solo dueño. Entonces, yo como dueño de las mercaderías solamente emito una guía de remisión en la cual indico todos los lugares donde voy a ir a dejar esa ferretería, perdón, esos artículos ferreteros, ¿no? Entonces, esa mercadería, ¿no? Ahí se puede emitir una guía de remisión, solamente una, ¿no? Cuando se trata de un cliente que tiene varios locales. Muy bien. La guía de remisión transportista, dice, la emite el transportista por cada remitente. ¿Listo? Esta guía se usa cuando se traslada, ¿no es cierto?, o se hace por parte de transporte público. ¿Listo? Es el transporte. Las empresas que me llevan la mercadería tienen que emitir su propia guía, eso se llama guía de transporte, de remisión del transportista. Muy bien, ahora hay que tener cuidado en qué. Cuando los bienes correspondan a más de 20 remitentes, ¿no es cierto? El transportista puede cargar mercaderías no solamente de una empresa, sino de varias empresas. Pero cuando excede a 20 remitentes, o sea, 20 empresas que están enviando mercaderías en el camión, puedes hacer uso de una sola guía, ¿no es cierto?, que contenga la siguiente información. ¿Qué información? A ver, ese dato del bien transportado, ¿no? Muy bien. Número de la guía de remisión del remitente, eso también tiene que tener, ¿no? La guía de transportista tiene que tener el número de la guía del remitente, ¿no es cierto? El número de la guía que ha emitido el dueño de la mercadería. ¿Listo? El número de la factura, si es una factura lo que lo acompaña. Una liquidación de compra, ¿no? Si es una liquidación de compra que lo acompaña. Muy bien. El monto del servicio de transporte cobrado a cada uno de los remitentes, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, el transportista, el dueño de la mercadería, ¿no? El dueño de la mercadería, transporta varios bienes, ¿no? Para varios clientes, ¿de acuerdo? Entonces, acá tener mucho, en resumen, ¿no? Mucho cuidado. La guía de remisión remitente la emite el dueño de las mercancías, el que vende las mercaderías, ¿listo? La guía de remisión transportista es todo aquel que traslada, que tiene, por ejemplo, su servicio de transporte, ¿no es cierto? ¿Listo? Que tiene su camioncito, que transporta mercadería de un lugar a otro, es la guía de remisión del transportista. En el caso de la guía del remitente, hay que tener cuidado que se tiene que hacer por cada venta que se realice. ¿Listo? Muy bien. Si realizamos venta a varios, entonces tiene que salir por cada uno, ¿no? Por cada cliente. Y si es un solo cliente que tiene varias sucursales, puede salir una sola guía de remisión al remitente, indicando dónde los domicilios, ¿no es cierto?, dónde vamos a dejar la mercadería. ¿Listo? Ahora, en el caso de la guía de remisión transportista, tener en cuenta que solamente le emite el transportista, el que transporta la mercadería. ¿Listo?
Ahora, cuando los bienes correspondan a más de 20 remitentes, el camión no solamente va a transportar de un solo cliente, ¿no es cierto? De una sola empresa, si no perdería, pues, ¿no es cierto? A veces tiene que, para poder llenar y le salga, le genere utilidad, no se le salga a cuenta, traslada de un conjunto de clientes, ¿no? De gente que quiere trasladar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tiene que estar acompañado la guía de remisión de remitentes por cada uno, ¿no es cierto? De cada uno de los dueños de la mercadería, ¿no es cierto? De las empresas que están enviando. El documento que sustenta también es la factura, puede ser una liquidación de compra, ¿no es cierto? El monto de transporte, del servicio de transporte cobrado también, ¿no es cierto? Es un requisito. ¿Cuánto le estoy cobrando a cada cliente que estoy transportando a la mercadería? ¿Listo? Por cada remitente, por cada uno de los remitentes son los que envían, ¿no? La mercadería. Muy bien, acá le vamos a poner control C. A ver, formas de traslado de bienes. La forma de traslado de bienes está representado, ¿no es cierto?, a lo que es cómo trasladamos pues los bienes, ¿no? Puede ser a través de transporte privado o transporte público. ¿Qué cosa es transporte privado? Acá, miren, ¿eh? Cuando el transporte de bienes es realizado por el propietario con vehículos propios. Es decir, yo tengo mi empresa y tengo mi camión. ¿Listo? Entonces yo como empresa voy a llevar la mercadería, le estoy vendiendo a un cliente de Santo Tomás, digamos, a ver, a Ferretería Yoncito. Entonces cargo pues cemento, fierro, ¿no es cierto?, alicates, insumos, mercadería de ferretería, y lo llevo en mi camión. Eso se llama transporte privado. ¿Listo? Transporte privado. Entonces, cuando sucede eso, cuando el transporte de los bienes es realizado por el propietario con vehículos propios, ¿no?, el dueño de las mercaderías con vehículos propios que le pertenezcan, en este caso solo se emite la guía de remisión remitente, porque el vehículo que estoy utilizando es propio, pues, ¿no es cierto? En este caso, mío, que estoy vendiendo a Johncito, de la ferretería Johncito. ¿Y cuánto es un transporte público? Cuando yo agarro, ¿no es cierto?, se contrata a un transportista para que traslade los bienes. Yo no tengo un camión, ¿listo? Entonces, para poder trasladar a Johncito, que está en Chumbivilcas, ¿no es cierto?, en Santo Tomás, contrató a una empresa de transporte, ¿no es cierto?, a un transportista, que se dedica a ese sugiere el negocio, ¿no? Trasladar las mercancías. En este caso, tiene que emitirse dos guías: la guía de remisión del remitente, en este caso mi guía, que soy dueño de las mercaderías, y la guía de remisión de la persona o de la empresa que está transportando, entonces guía de remisión del transporte, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos dos. Transporte privado, la forma de traslado de bienes, ¿no? Cuando los bienes son, ¿no es cierto?, cuando los bienes los traslada el mismo propietario en vehículos propios, el propietario de los bienes, ¿no? Y el transporte público, cuando lo traslada a través de un tercero, ¿listo?, de una persona o de una empresa que se dedique a transportar. Entonces, en el transporte privado es solamente una guía de remisión remitente. Y en el transporte público son dos guías, ¿eh? Guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. ¿De acuerdo? Listo, vamos a ponerle control. Muy bien, vámonos a la penúltima, 20, de este tema, ¿no? Excepciones al emitir guías de remisión. ¿Cuáles son las excepciones al emitir las guías de remisión? ¿Cuándo no emitimos guía de remisión? Vamos a ver, ¿eh? Existen excepciones al emitir una guía de remisión. Si eres un contribuyente con negocio o empresa que no pertenece al nuevo régimen único simplificado, nuevo RUS, y necesita trasladar los bienes por diversos motivos. Muy bien. ¿Cuándo no necesitas hacerlo? Si el comprador se encarga de realizar el traslado de los bienes, ¿no? Listo. O sea, por ejemplo, yo puedo vender las mercaderías acá, ¿no? Yo tengo mi ferretería grande. Johncito, que tiene su ferretería, viene y me los compra acá en Arequipa. Me los compra, se los entrego en la puerta y el comprador se encarga de llevarlos a Santo Tomás. Ya yo no tengo la necesidad, ¿no es cierto?, ni tampoco la obligación de emitir la guía de remisión remitente, porque ya le estoy entregando la factura, listo, y él se va a encargar.
No tengo la necesidad de hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, el comprador tiene que encargarse, en este caso, la ferretería de Ioncito tiene que encargarse, puede realizar el traslado de los bienes, ¿no? Con el documento que sustenta, que viene a ser la factura, ¿no es cierto? Listo. Si el vendedor, en este caso yo, se encarga de realizar el traslado de bienes y lo sustenta con la original y la copia ISUNAT de la factura que indica la marca, la placa del vehículo, número de red, dirección del lugar de partida y de llegada, ¿no? Lugar de partida y de llegada. Si el vendedor se encarga de realizar el traslado de bienes, ¿no es cierto? Y lo sustenta con el original y la copia SUNAT de la factura, ¿no? Esos requisitos tienen que estar, que indica la marca, la placa del vehículo, el número de brevet, ¿no es cierto? Requisitos que me piden, ¿no? La SUNAT. Indica también el lugar de partida y de llegada, ¿no? Ya está. Ahora, no necesitas emitir la guía de remisión transportista cuando, en estos casos, ¿sabes? Si el traslado de la compra lo realiza por el transporte interprovincial, los ómnibus, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Los ómnibus, ¿no es cierto? Las empresas de transporte interprovincial regular de pasajeros o lo sustenta con la boleta de venta o la factura. Yo no necesito una guía de transportista cuando, por ejemplo, si quiero llevar una parte de mercadería, ¿no es cierto? Y utilizo, por ejemplo, ¿no es cierto? Ómnibus que van a Santo Tomás, ¿no es cierto? Los cargo en la bodega y es suficiente, ¿no? No necesito emitir una guía de remisión, o sea, no necesito la guía de remisión de transporte. Se sustenta con la boleta de venta de compra, que me han dado en la compra, o con la factura. Me pueden dar una boleta o me pueden dar una factura. Si realizas una venta por internet, por teléfono o similares a un consumidor, y el traslado de productos lo realizan mediante vehículos no motorizados, ¿listo? Como que bicimotos, motonetas, motocicletas, triciclos motorizados, cuatrimotos o similares, y lo sustentas con el comprobante de pago emitido, ¿cierto? Entonces, ahí tampoco hay obligación de emitir la guía de remisión de transporte. Cuando se utilicen estos medios, ¿no? Entonces, realiza una venta por internet o por teléfono, ¿no es cierto? Las entregas, normalmente, ¿no es cierto? Y las entregas son en vehículos menores, ¿no es cierto? Como bicimotos, ¿no? Motocicletas, motonetas, triciclos, cuatrimotos, lo que fuera, ¿no es cierto? No están obligados a emitir esa guía de remisión de transportistas cuando se utilice esos medios de transporte, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué? Porque se entiende pues, que son, primero, no carga pues mucho, ¿no es cierto? Es mínima la carga y es dentro de la ciudad, básicamente, ¿no es cierto? Una motoneta, un tricimoto, no se va a ir a pedir Arequipa a Chumbivilcas, ¿no es cierto? ¿No? No creo que llegue, ¿no? Entonces, normalmente es en un área geográfica muy pequeña, ¿no? Entonces, vamos a señalar lo más importante. A ver, excepciones para emitir la guía de remisión. Los que están exceptos, ¿no es cierto? Así automáticos son los que están en el nuevo régimen único simplificado. Estos, ¿no? Estos están exceptos. Pero si no estoy acá, ¿también puedo no emitir esta guía de remisión remitente? Sí. ¿Cuándo no se emite las guías de remisión remitente? Vuelvo a indicar. Si el comprador se encarga, ¿no? De llevar la mercadería, ¿no? Listo. Yo soy el que vende, lo vendo acá en Arequipa, les estaba poniendo el ejemplo, yo tengo una distribuidora ferretera, viene Johncito de Santo Tomás, me quiere comprar artículos ferreteros, y le digo, mira, John, acá está tu mercadería, lo saco a la puerta de mi empresa y le digo, ya tú te encargas de llevar tu mercadería a tu sitio, a tu zona, ¿no? Voy. Entonces, ¿qué hace Johncito como comprador? Él tiene que básicamente sustentar con la factura la dirección del lugar de partida y llegada, ¿no? Él se encarga. Yo ya no emito una guía de remisión cuando se le entrega la mercadería en la puerta. Ahora, otra. Si el vendedor, ¿no es cierto?, se encarga de realizar el traslado de bienes, ¿no es cierto? Yo, que estoy vendiendo a Johncito, le digo a John, no te preocupes,
Necesitas mercadería, yo te lo voy a llevar al mismo Santo Tomás, te lo voy a dejar en la puerta de tu local. Yo soy el vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si el vendedor se encarga de realizar el traslado de bienes y lo sustenta con el original de la copia de la factura que indica la marca y placa del vehículo, tiene que tener estos datos, marca, placa del vehículo en caso de la... ¿no? Puede tener la factura, número de brevet, dirección, lugar, partida y llegada. No hay necesidad de emitir una guía de remisión, ¿no? ¿Listo? Pero como ahora las facturas son electrónicas, jóvenes, estos requisitos no los tiene, ¿no? Aunque puede poner, ¿no? Ahí en la factura electrónica esos datos, ¿no? Adicionales de la factura. A ver, ¿cuándo no es necesario emitir una guía de remisión transportista? Otra vez lo vamos a colocar, ¿eh? ¿Cuándo no es necesario? Si el traslado de la copla se realiza por transporte interprovincial de pasajeros, ¿cierto? Como el TEI, ¿no? ¿No es cierto? Si nosotros, por ejemplo, llevamos mercaderías en las bodegas de TEI hasta Santo Tomás, no necesariamente hay necesidad de una guía de remisión del transportista, ¿no? ¿De acuerdo? No está obligado. Lo que sustente el traslado es una boleta de venta o una factura, nada más. ¿Listo? Muy bien. Si realizas una venta por internet, cuando se realiza una venta por internet, por teléfono, y utilizo vehículos menores, bicicletas, bicimotos, motocicletas, triciclos, cuatriciclos, ¿no es cierto? Entonces, tampoco, solamente lo sustenta el comprobante de pago, puede ser una factura o puede ser una boleta de venta. ¿Listo? Ya está. Nada más, no necesitamos una guía de remisión. Vuelvo a repetir, ¿por qué, no? Muy difícil que un vehículo pues menor, ¿no es cierto?, me haga un traslado muy largo, ¿no? Y básicamente es de poco peso, ¿no? Las ventas que se hacen por internet, por teléfonos similares, ¿no? Estamos tratando pues de ventas al menudeo, ¿no? O sea, pequeñas ventas, ¿no? Ya está. Ese es el motivo. Acá tenemos la guía de remisión, ¿no? El modelito de guía de remisión, ¿no es cierto? Listo. Fecha de emisión, fecha de inicio del traslado, eso tiene que tener fecha de inicio del traslado, cuándo se inicia el traslado, ¿no es cierto? Motivo del traslado, a ver, movilidad del transporte, si es transporte privado, transporte público, ¿no? Hemos visto. A ver, el peso bruto en kilogramos también tiene que tener, ¿no es cierto? Datos del destinario, a dónde va a llegar, el RUF de la empresa a dónde va a llegar, la dirección del punto de partida y la dirección del punto de llegada, ¿no es cierto? Otros datos del vehículo, la placa del vehículo, los datos de lo que son del conductor, su DNI, su número de documento, su número de brevet, datos de los bienes que estamos trasladando, ¿no? Esa es una guía de remisión. Y ustedes ya lo tienen porque les he mandado estas diapositivas, ¿no? La estamos terminando. Vamos a poner un control G. Y ahora nos vamos al penúltimo tema antes de entrar a nuestras prácticas. A ver, vamos a chequear. Vamos a ver. Nos vamos al tema 7. ¿De qué se trata el tema 7? Miren, de los PCGA, los principios de contabilidad, ¿no es cierto?, generalmente aceptados, ¿no? Los PCGA son la matriz de las normas contables, ¿no? Es la base, es la madre del cordero, ¿no es cierto?, de la contabilidad, los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sabes lo que no le estoy mostrando? ¿O sí? Sí le estoy mostrando, ¿no? Ya está. Entonces, nos vamos a ocupar entre hoy día y mañana, ¿no? De los PCGA, ¿no? Vamos a ir avanzando. Y la próxima semana empezamos nuestra práctica. ¿Listo? Vamos a unir todito y eso lo vamos a colisionar, lo vamos a agrupar, vamos a hacer nuestra práctica. Ahí vamos a empezar con el Excel. Muy bien, vamos a la introducción de los PCGA. ¿Qué me dice los PCGA? Principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Nos indica, miren acá, muchachos. Dice, son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio, a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Al referirse a un ente,
¿no es cierto? Nos estamos refiriendo, pues, ¿no es cierto?, a entidades privadas y o públicas, ¿no? Las entidades públicas y las entidades privadas se rigen a través, en el caso de la información contable, se rigen a través de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo nacieron? Nacieron en la práctica contable. Los principios contables es base a la experiencia, a la práctica que se ha realizado durante muchísimos años, ¿no es cierto? En el transcurso del tiempo. ¿Listo? Y que se han convertido, pues, ¿no es cierto?, en reglas o normas. Desde la década de los 60 se ha tenido a establecer un sistema explícito de los principios generalmente admitidos. Los principios generales de contabilidad pasan a ser entonces las normas generales adoptadas por las organizaciones de profesionales de contabilidad. Nosotros nos basamos en cualquier tipo de registro, muchachos, ¿listo?, a los PCGA, a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son la base, por ejemplo, ¿no es cierto? Los PCGA, esos principios de contabilidad generalmente aceptados, son la base para las normas sucesivas que vinieron, ¿no? Como por ejemplo, las NICS, las normas internacionales de contabilidad, las NIF, las normas internacionales financieras. ¿De acuerdo? Muy bien, acá entonces vamos a colocar o vamos a enmarcar lo más importante. A ver, los PCGA son un conjunto de reglas generales, ¿ya?, y normas, ¿no es cierto?, que sirven como guías contables para formular criterios. La contabilidad se basa mucho en el criterio, ¿no? Referidos a qué? A la medición del patrimonio y la información de los elementos patrimoniales y económicos del ente. Cuando hablamos de elementos patrimoniales, estamos hablando de un estado financiero, ¿no es cierto?, del estado de situación financiera, el activo, pasivo y patrimonio. Y los elementos económicos, hacemos referencia, ¿no es cierto?, al segundo estado, el estado de situación financiera, ingresos, gastos y costos de una empresa, ¿no?, de un ente, de una entidad también, ¿no? Nacieron en la práctica. ¿Dónde nacieron estos principios contables? Nacieron en la práctica contable, ¿no es cierto?, que se fueron convirtiendo en reglas o normas, ¿listo?, en base a la experiencia, muchachos. Todo lo que nosotros lo tomamos como regla o norma se basa en base a la experiencia pasada, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Desde la década de los 70 se ha tenido que establecer un sistema explicativo de los principios generalmente admitidos. Desde la década de los 70, entonces, los principios generales, los principios de la contabilidad, pasan a ser entonces, a partir de la década de los 70, ¿no es cierto?, ¿no?, estos principios generales pasan a ser entonces las normas generales adoptadas por las organizaciones profesionales de contabilidad. ¿Listo? Listo. De la década de los 70. Vuelvo a repetir. Los PCGA son la base, pues, de las otras reglas y normas que se han ido dando con el tiempo. Como por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad, las normas financieras, ¿no?, las NIF. Las NIF con C y las NIF con S. Muy bien. Le vamos a poner un control. Esto es algo que ustedes ya dominan, ¿no? Estoy repasando un poquito. De acuerdo al sílabo nos toca eso. Entonces vamos a ver. Vamos a chequear. Principales principios de contabilidad. Acá tenemos, ¿eh? De 4 en 4 lo vamos a ir trabajando, ¿eh? Muy bien. Tenemos el principio de equidad. ¿Qué nos dice el principio de equidad? Es el principio que debe aplicar el contador en todo momento, y es la igualdad con el trato de todos los que intervienen en la operación, ya sea al empresario, a la SUNAT, CONACEP, ¿no?, que es básicamente la entidad supervisora, ¿no es cierto?, de valores, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Equidad es el principio que debe aplicar el contador en todo momento.